Sí, sí, oye. Sí, parece mentira, está para rato. No sé qué era. Sí, ya, Chanita, entonces lo mandas a tu cuenta, ya tú te encargas de cocinar, los personas que lo cocinan. Chanita, estamos hablando, ya, cuídate, chao, un besito. Buenas tardes. Quisiera que me confirmen si se escucha. Micaela, apaga el televisor. Tengo que buscar mi conferencia. Ya, silencio, se me bebé nomás. Micaela, apaga el control está debajo de la cama. Aló. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Aló. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, perfecto. Entonces empezamos. Me quedo en casa. Buenas tardes. Gracias a la invitación, vamos a dar inicio al ciclo de charlas respecto a coronavirus. En esta oportunidad, el que les habla es el doctor Hugo Antonio Mezaña Esquivel. Yo soy médico pediatra, doctor en salud pública. Y el tema que vamos a tratar hoy está referido a la epidemiología del coronavirus o COVID-19. Los contenidos que hemos planteado para esta reunión son, primero, definir qué es el COVID, ver un poco lo que ha sido la cronología de esta pandemia. Luego hablaremos de la situación epidemiológica mundial para seguidamente continuar con la situación epidemiológica en el Perú, hablar de los mecanismos de transmisión y definición de caso para la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19, como ustedes entenderán, es el acrónimo del inglés Coronavirus Disease 2019, también conocida como enfermedad del coronavirus o como neumonía por coronavirus, y es una enfermedad infecciosa respiratoria causada por el SARS-CoV-2. Recordemos que hay un SARS-CoV que ya lo vamos a revisar más adelante y entender cuál es la diferencia entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el que actualmente está produciendo la pandemia. Estoy escuchando a mi profesor. La causa de la enfermedad, la infección
por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave fue inicialmente llamado, como ustedes saben, en 2019, Novel COP. Fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, China, tras provocar la epidemia de esta enfermedad por el coronavirus del 2019. Así como tú vas al nido, yo también tengo que... Como ven ustedes, y esto lo van a desarrollar más ampliamente cuando hablen del agente etiológico, proteínas, y que cada una de ellas tiene una función en la producción de la enfermedad. ¿Cuál es la cronología? Doctor, ¿le podría decir a todos que apaguen sus micrófonos, por favor? Doctor, disculpe, ¿podría por favor mencionarle a todo el mundo que pueda apagar sus micrófonos? Porque al parecer no están apagando y no se escucha muy bien. De que los que están con el micrófono activo lo desactiven, por favor. La persona que tiene el micrófono prendido y está riéndose en este momento, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Es Katy, por favor. Sí. Muy bien, continuamos. Decíamos, vamos a hablar de la cronología del COVID-2. En diciembre, en Wuhan, reportan un conglomerado de neumonías. El 1 de enero se cierra el mercado de pescados y mariscos. El 7 de enero, los científicos chinos logran identificar una nueva cepa de coronavirus. El 9 de enero ocurre la primera muerte por coronavirus. El 12 de enero se logra el secuenciamiento genético del coronavirus y a partir de él se generan o se desarrollan los kits diagnósticos. Ya para el 20 de enero se habían reportado 223 casos en 4 países. El 21 al 23 de enero se reporta el primer caso en Estados Unidos y se plantean restricciones de viaje a las ciudades vecinas de Wuhan. Y la Organización Mundial de la Salud refiere que no es una emergencia de salud pública. Se da el primer caso en Europa, Francia. El 29 de enero, más de 7.000 casos son reportados y 170 defunciones en China. Y actualmente, hasta el día de ayer, 22 de marzo, por información de la Organización Mundial de la Salud, se reportan 292.142 casos dentro, evidentemente, de una pandemia. El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por COVID. ¿En razón a qué? Al número elevado de casos alcanzados. Para esa fecha ya se tenían 118.319 casos confirmados, con 4.292 fallecidos en 112 países fuera de China. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud declaró que la emergencia de salud pública de importancia internacional por COVID se constituía en una pandemia. Es importante saber que esta es la primera pandemia causada por un coronavirus. Ya para el 22 de marzo, como ustedes ven, el virus se ha extendido por todos los continentes y actualmente tenemos 292.142 casos confirmados con 12.784 fallecidos. En la región del Pacífico Occidental tenemos 94.787 confirmados con 3.438 muertes. En la región europea, 151.293 casos confirmados y 7.426 muertes. En la región de las Américas, 19.685 con 252 fallecidos. ¿Cuál es la situación actual del coronavirus 19 en el Perú? El 5 de marzo se confirmó el primer caso importado de COVID-19 en un ciudadano con historial de viaje a diferentes países de Europa. Posteriormente a ellos se han confirmado otros casos entre sus contactos y hasta el 22 de marzo del 2020 ya suman 373 los casos confirmados. Actualmente son 14 las regiones que han confirmado casos, de los cuales el 77% se concentran en el departamento de Lima. Y ahí, como ustedes pueden apreciar, todos los departamentos donde el coronavirus está presente, y como dijimos, en Lima
se concentra la mayor cantidad, más del 77%, seguido por Piura y luego Loreto. ¿Cómo es los grupos etarios y la distribución por sexo? No hay gran diferencia en la distribución por sexo, el 50.4% son de sexo masculino. Por grupos etarios vemos que el grupo más afectado es el grupo de adultos, seguido por el grupo de jóvenes y por el grupo de adulto mayor. El grupo menos afectado son el grupo de adolescentes y el grupo de niños. Los casos se han comportado de esta manera hasta la fecha. Estos 373 casos, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas, tienen este comportamiento hasta el 19 de marzo. ¿Cuál es la severidad de los casos de COVID-19 en el Perú? De los 373 casos, el 8% requirió hospitalización. La letalidad, o sea, el número de fallecidos por esta enfermedad, representa el 1.4%. El 8% requirió hospitalización y el 90.6% no requirió hospitalización. Esta información está referida fundamentalmente a los 373 casos confirmados y el punto de corte ha sido el 22 de marzo a las 02 horas. ¿Qué intervenciones se han realizado en el Perú? El 11 de marzo se declara emergencia sanitaria, se suspenden las clases en instituciones educativas, el 12 de marzo se prohíben eventos de más de 300 personas, asimismo se suspenden las clases en universidades, el 16 se suspenden vuelos provenientes de Europa y Asia, y ese mismo 16 se declara el estado de emergencia que actualmente está en vigencia. El agente causal, el coronavirus, constituye un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta infecciones graves. También es importante recordar que existen 4 grupos principales: el grupo alfa, el grupo beta, el grupo gamma y el grupo delta. Existen coronavirus humanos comunes, y esos coronavirus humanos comunes son responsables de un 10 a 30% de las infecciones respiratorias en adultos. Y esos coronavirus humanos comunes que producen normalmente, digamos, 10 a 30% de las iras en adultos son el 229, el NL63, el OC43, el HKU1. Y también tenemos los otros coronavirus que sí producen enfermedad grave, como tenemos el SARS-CoV, que es un beta coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo severo, el MERS-CoV, que es un beta coronavirus que causa el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el COVID-19, que es un coronavirus beta del grupo 2B, que tiene un 79% de similitud en la secuencia genética con el CoV del SARS y 50% con el MERS. Eso que nos traduce que tengo un 79% de similitud de secuencia con el SARS-CoV y con 50% con el MERS, que este coronavirus 19, el COVID-19, es un coronavirus diferente al que produce el SARS-CoV y el MERS-CoV. ¿Cuál es el reservorio? Los coronavirus se pueden transmitir de animales a personas, por lo tanto se dice que es una enfermedad de tipo zoonótica. En el momento actual no se sabe a ciencia cierta si el virus pasó directamente desde el murciélago o hubo un animal intermediario. Al parecer, el virus SARS-CoV-2 se transmitió de un animal vendido en el mercado de Wuhan, en China, al ser humano. También es importante recordar, dentro de estos coronavirus que producen infecciones respiratorias agudas severas, al SARS y al MERS. Dijimos, el SARS, el MERS, son enfermedades zoonóticas, ¿no? El SARS-CoV, no el SARS-CoV-2, que es el que actualmente nos está afectando por el COVID-19. El SARS-CoV surgió en China en el 2002, antes de propagarse a 29 países o regiones, y en el 2003 mediante un brote mundial relacionado con los viajes. Ahí ocurrieron 8.098 casos y la letalidad fue del 9.6%. La transmisión nosocomial del SARS-CoV fue común, y en este SARS-CoV el reservorio primario fue supuestamente un murciélago. No se ha demostrado tampoco de igual manera la fuente real y la fuente intermedia de esta enfermedad. El MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, fue detectado por primera vez en Arabia Saudita el año 2012.
Se cree que los humanos adquieren esta infección a través del contacto con los camellos o producto de los camellos. Este MERS tuvo una tasa de letalidad cercana al 35%, y mientras que la transmisión nosocomial también fue un sello importante, un sello distintivo. En este MERS, los dromedarios son un importante reservorio de MERS-CoV y una fuente animal de infección humana. ¿Cómo es el origen y transmisión del COVID-19? Como dijimos, aún no está claro. Se cree, se hipotetiza que el origen del nuevo coronavirus proviene de un murciélago. Este murciélago se plantea que posiblemente utilizó un animal vendido en el mercado de mariscos de Wuhan, donde este coronavirus sufrió mutación y luego pasó al ser humano. Y luego, a partir del ser humano, se ha producido el contagio humano. ¿Cómo se transmite el coronavirus? También es importante desde el punto de vista epidemiológico conocer cuáles son los mecanismos de transmisión del coronavirus. El coronavirus se ha estudiado y se transmite a través de las gotitas de fluye que pueden desplazarse 1 o 2 metros. Además de ello, puede contaminar los utensilios, el material de las camas, por ejemplo, en los hospitales, las mesas. Entonces, el mecanismo de contagio puede ser por contacto directo o a través del contacto. Hay un estudio últimamente donde dicen que las gotas del coronavirus podrían estar en el medio ambiente y permanecer ahí 2 a 3 horas, pero que este no es un mecanismo importante para la transmisión de la enfermedad, ¿no? Considerándose como mecanismos importantes de la transmisión directa a través de las gotitas de fluye o a través del mecanismo de contacto por contaminación de nuestras manos y luego por tocarnos la cara, por tocarnos los ojos, por tocarnos la nariz. Otra cosa que debemos recordar también, este es un estudio que recién acaba de salir y que nos habla de la permanencia de SARS-CoV en superficies. Se dice que en superficies de cobre permanecen más o menos hasta 4 horas. En superficies de cartón, 24 horas. En superficies de acero quirúrgico, 48 horas. Y en superficies de plástico, hasta 72 horas. Este es un estudio que se ha desarrollado en estas condiciones, entre 21 y 23 grados centígrados de temperatura y una humedad relativa de 65%. Como ustedes ven, esta enfermedad es una enfermedad que está siendo estudiada. Esta información que existe actualmente hay que revisarla constantemente para poder contrastarla con los hallazgos que nos van presentando. Pero en el momento, esta es la información con la cual se cuenta. Dijimos, el mecanismo de transmisión humano a humano se produce a través de las gotitas respiratorias que tienen más de 5 micras. Esta es la vía de transmisión principal. Las manos o los fomites contaminados con estas secreciones, seguidos del contacto con la mucosa de la boca, la nariz u ojos, es el otro mecanismo. Por eso decimos de que existe transmisión a través de gotitas respiratorias y a través de contacto. La transmisión aéreo por aerosoles no ha podido ser demostrada en el brote de SARS-CoV-2 en China. Eso es importante también. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos estos mecanismos de transmisión, también vamos a poder aplicar las medidas de prevención de manera adecuada. Lo que sí se cree que esta transmisión por aerosoles podría ocurrir durante la realización de procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio, por ejemplo, cuando uno realiza intubación, por ejemplo, o broncoscopía, ¿no? En relación a la transmisión vertical, aún no se ha detectado el genoma y el virus infectivo. Debemos recordar también de que se ha detectado el virus, el genoma y el virus infectivo en las heces de personas enfermas. La transmisión a través de las heces es otra hipótesis para la cual al momento actual no existen evidencias. En todo caso, si es que este fuese un mecanismo de transmisión, sería no tan importante como la transmisión a través de la vía respiratoria o por contacto con superficies contaminadas. En relación a la transmisión vertical, no hay evidencia suficiente al respecto. ¿Cuál es la capacidad de transmisión del coronavirus COVID-19? El RO es
indicador es el número, es el número que nos expresa cuál es la capacidad que tiene una persona de contagiar cuando está infectada de este coronavirus. Los estudios también, seguramente, si ustedes revisan, no hay una cifra única, porque hay diferentes estudios. La información que manejamos nos dice de que el número reproductivo para coronavirus es de 1.4 a 2.5. ¿Eso qué quiere decir? De que una persona tiene la posibilidad de contagiar entre 1.4 a 2.5 personas. Hemos puesto como ejemplo también que hay enfermedades cuyo número reproductivo es más alto, como por ejemplo sarampión, que es de 12 a 18, o ébola de 1 a 2, o influenza de 1 a 4. Bien, ya casi para terminar, es importante que conozcamos el tema de lo que son las definiciones de caso para la vigilancia epidemiológica. Esto también es importante que ustedes conozcan para que podamos definir cuándo un caso es sospechoso o cuándo un caso es probable, un caso es confirmado, un caso es descartado o es un contacto. Son definiciones que también, evidentemente, van modificándose en la medida en que se va conociendo más de la enfermedad. Esta es la definición de caso que usamos en el país y que está en una alerta epidemiológica, que es la última alerta epidemiológica que ha salido, que es la 012, y que es provista por la CDC del Perú, por la Oficina de Epidemiología del